Bueno, un cordial saludo para todos. Vamos a resolver en este instante lo que plantea nuestro enunciado. Resolver para x la siguiente ecuación. Cabe mencionar que estamos en una ecuación fraccionaria. Sabemos que es una ecuación, y quiero recordárselos, es porque presenta una igualdad que tiene incógnitas. Ahora, si cumple esas dos condiciones, tenemos que saber cuál es la incógnita, porque tenemos varias letras. Tenemos la letra X y tenemos la letra A. Entonces, uno podría resolver la ecuación para la letra A, es decir, despejar la A. O podría pensar en que tiene que resolver la ecuación para la letra X, es decir, despejar la letra X. Pero el enunciado nos evita esa confusión. El enunciado nos dice resolver para la X. Por lo tanto, nuestra ecuación tiene como incógnita la letra X. Pero además de eso, además de ser una ecuación fraccionaria, es evidente que es una ecuación con literales, una ecuación que tiene otras letras distintas. Como es una ecuación fraccionaria, el procedimiento es el mismo que veníamos trabajando en los anteriores ejercicios. Primero debemos factorizar los denominadores para hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces vamos a cada uno de los denominadores. Tenemos en el primer denominador x más a, en el segundo denominador a a la 2 más x y en el tercer denominador la letra o el factor a. Si miramos el primer denominador, no tiene ningún caso de factorización. Por lo tanto, él completamente, todo, íntegro, es un factor. Constituye el factor x más a. Pero si miramos el segundo denominador, como es un polinomio, debemos buscar si tiene también algún caso de factorización. Y este polinomio sí tiene un caso de factorización, que es el factor común. Factor común entre los dos términos es a, que multiplica a más x. Pasamos al tercer denominador y podemos observar que por ser un monomio solo suelto, esa letra a es también un factor. Debemos considerarla como un factor. Ahora entonces procedemos a encontrar el mínimo común múltiplo. Comenzamos a mirar los factores sueltos como esta letra a y los que están por fuera de los paréntesis. Entonces, a está por fuera y este también está suelto. Por lo tanto, esos que son factores monomios, como los que están por fuera y como esta letra suelta a, forman parte del MCM y constituyen un factor del MCM. Mientras que esta a no es un factor. Esta a es un término de todo este factor. Por lo tanto, a, esta y esta, que se repiten, me permiten obtener un factor para el MCM de los denominadores. Buscamos ahora en los polinomios, si en los polinomios hay factores polinómicos comunes, repetidos. Por lo menos estos dos están repetidos. X más a es lo mismo que a más x. En consecuencia, cualquiera de los dos que tome representará a los dos en el MCM. Y por lo tanto el MCM tendrá también el factor x más a. No hay ningún otro factor y en consecuencia nuestro mínimo común múltiplo de los tres denominadores es a, que multiplica a x más a. Para empezar a resolver esto, hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos en la suma o resta de fracciones algebraicas o en el ejemplo anterior de ecuaciones con fracciones algebraicas. Se debe dividir el mínimo común múltiplo obtenido entre cada uno de los denominadores y cada resultado debe multiplicarse por su respectivo numerador. Entonces analicemos qué pasa para el caso de la primera fracción. Para la primera fracción en su primer denominador, cojamos el mínimo común múltiplo. ¿Qué factor tiene el mínimo común múltiplo que no tiene el primer denominador? Entonces vemos que este es este mismo, pero este no lo tiene el primer denominador. Por lo tanto la respuesta es A. Aquí está.
Y ese resultado que acabamos de obtener de esa división lo debemos multiplicar por su respectivo numerador. Así entonces, A por 1 daría A. Entonces, eso significan estos tres punticos. Entonces, al multiplicar A por 1, da como resultado 1 por A, o lo que es lo mismo, A. Bueno, continuamos con la segunda expresión. Viene el signo más, según se observa en la ecuación. Entonces colocamos el signo más y debemos ahora encargarnos de la segunda fracción, para lo cual tenemos que hacer la división del MCM entre el segundo denominador. Vamos a ver qué sucede en esa segunda. ¿Qué factor tiene el mínimo común múltiplo de los denominadores que no tiene el segundo denominador? Bueno, en realidad son exactamente iguales. Contiene la A y contiene la X más A. Entonces el resultado es 1. Para que lo entiendan mejor, realice la pregunta de otra manera. Si yo divido este MCM entre este denominador, el resultado es 1. ¿Por qué? Porque al dividir dos cantidades exactamente iguales, siempre da como resultado 1. Y este resultado 1 lo debemos multiplicar por su respectivo numerador. 1 por x a la 2 nos da como resultado x a la 2. Continuamos con la expresión y nos muestra que lo siguiente es el signo igual. Y pasamos a la tercera fracción. En la tercera fracción, la pregunta es exactamente la misma. Miremos el mínimo común múltiplo. ¿Qué factor tiene el mínimo común múltiplo que no contiene el tercer denominador? Bueno, esta A es esta misma. Entonces el factor que no está acá es el factor polinomio x más a. Por lo tanto, ese es el resultado de hacer la división del MCM entre la tercera fracción. Nos da como resultado x más a. Y esa x más a, que es el resultado, la multiplicamos por su respectivo numerador. Por lo tanto, x más a por x más a da como resultado x más a al cuadrado. Lo importante y lo nuevo con respecto a la suma y resta de fracciones algebraicas es que al llegar a este paso no se coloca un común denominador. Desaparece la parte fraccionaria. Y entonces se facilita mucho más realizar el trabajo con esta expresión que si la trabajáramos con fracciones. Resolvemos las multiplicaciones que resultaron, los productos notables, los productos no notables. Resolvemos todas las multiplicaciones y en ese momento destruimos todos los signos de agrupación. Veamos entonces qué nos va quedando. En el primero quedaría 1 por A, es A. X al cuadrado no tiene con quién multiplicarse, de hecho ya lo resolvimos inicialmente esa multiplicación y quedó x a la 2. Y luego resolvemos, después del signo igual, el binomio al cuadrado, que da cuadrado de la primera cantidad más doble producto de la primera por la segunda, es decir 2ax, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es a al cuadrado. Veamos entonces cómo nos queda el hecho de haber resuelto todas esas multiplicaciones. Entonces, lo que nos resulta es esta expresión. Repito, lo que nos resulta es esta expresión así. 1 por A es A, más x a la 2 que aparece acá, igual al cuadrado de la primera cantidad, más el doble del primero por el segundo, aquí está, más el cuadrado de la segunda cantidad. La ecuación aquí en estos momentos se encuentra bastante simplificada. Ahora, podemos observar que nos aparecieron letras al cuadrado como la X y la A. Pero según la propiedad uniforme, yo podría eliminar estas X al cuadrado. ¿Por qué? Simplemente porque puedo aplicar la propiedad uniforme, quitar la misma cantidad, exactamente la misma, con el mismo signo en ambos lados de la igualdad, siempre y cuando estén haciendo la misma operación. En este caso las dos están sumando
son términos que están sumando en ambos miembros de la igualdad y los puedo entonces eliminar por la propiedad uniforme. Vamos a eliminar entonces x a la 2 con x a la 2, que son del mismo signo, pero están en distinto lado de la igualdad. Entonces eliminamos x a la 2 del lado izquierdo con x a la 2 del lado derecho o del miembro derecho de la igualdad. Nos resulta la expresión a igual a 2ax más a. ¿Qué hago aquí? Al resultarnos a igual a 2ax más a, eso viene de la parte anterior, veo que todos los tres términos, 1, 2 y 3, tienen el elemento a, Y para resolver la ecuación hay algo que también nos permite simplificarla mucho más. Yo puedo dividir toda la expresión entre a. ¿Por qué? Porque con dividirla puedo ver que se simplificaría esto, a dividido a daría 1, esta a se simplificaría y quedaría 2x, y esta dividido entre esto quedaría solamente a. Entonces, con eso se simplificaría mucho más porque el objetivo mío realmente es despejar el valor de la x. Esto que estoy haciendo acá, de dividir entre a toda la ecuación que tengo, se llama la propiedad uniforme también, porque lo que hago en el lado izquierdo también lo voy a hacer en todos los términos del lado derecho del miembro derecho de la igualdad. Entonces, dividiendo por a, nos queda a dividido a da como resultado 1. 2ax dividido a da como resultado 2x no más. Más a la 2 dividido entre a da como resultado solamente a. Así las cosas, nuestra ecuación ya está bastante simple. Ojo, y quiero aclarar y me devuelvo un poquitico, no siempre se puede dividir una ecuación por una cantidad. En este caso lo hice porque estaba en todos los términos de la ecuación. Entonces era posible aplicarlo. Yo entiendo que puede ser algo nuevo, pero que también es bueno comenzar a tomarlo desde ahora. Y realmente no es tan nuevo. Desde grados anteriores ya ustedes también han venido aplicando la propiedad uniforme. Entonces repito nuevamente, a dividido entre a da 1. 2ax dividido entre a queda solamente 2x. Más a la 2 dividido entre a queda solamente a. Como el objetivo es despejar la incógnita x, yo voy a tratar de quitar primero el término que está sumando y lo voy a llevar a hacer la operación contraria al otro lado de la igualdad. Es decir, voy a tomar el término más a y lo transporto para el otro lado, pero recordemos que al transponer un término de un lado de la igualdad para el otro, el signo cambia. Por lo tanto, nos va a quedar 1 menos a igual a 2x. Repito que este señor más a pasó para el otro lado de la igualdad y pasó restando. Como el objetivo no se debe perder de vista, recuerden que debemos despejar la x. Ahora mi pregunta es, ¿la x está sola? No, está con el factor 2. Entonces, ¿qué está haciendo el 2 con la x? Está multiplicando. Para quitarlo, tiene que pasar al otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria. Y como está multiplicando a la incógnita, lo contrario de multiplicar es dividir. Por lo tanto, ese 2 que está multiplicando lo paso a dividir y nos queda como resultado 1 menos a dividido entre 2 igual a x. Así las cosas, el resultado de nuestra ecuación simple y llanamente es esta expresión. X tiene como respuesta o como resultado 1 menos a dividido entre 2 o 1 menos a partido entre 2 o si se quiere 1 menos a sobre 2.